Me ha pasado mucho hoy día en las clases de la mañana, me han dicho, profe, ¿va a subir la clase ahora? No, no se puede subir las clases al tiro, por si acaso. Las clases se graban, de hecho yo termino la sesión y por lo menos se demoran unos 10 minutos en que Zoom como que convierte la clase al formato, ¿ya? Y después de eso me significan unos 15 minutos más en subirla a YouTube. Entonces lo hago siempre después. Y de hecho hasta en la noche yo creo. Por si alguien quiere ver esto de nuevo, lo puede hacer después. Bien, chiquillos, les cuento de que la tercera nota de historia va a ser relacionada con lo que usted va a producir en estas siguientes clases. Es decir, con toma de apuntes cuando yo se lo indique o tareas que tenga que averiguar justamente del contenido que estamos hablando. En esta ocasión, hoy día va a ser derechamente tareas. O sea, al final les voy a dar dos preguntas, un tiempo, como lo hemos hecho en otras ocasiones, y van a tener que enviármelo de vuelta. Por lo tanto, no va a haber una guía final, no va a haber un trabajo final ni un formulario, sino que eh, el promedio de las tareas que hagan en las siguientes clases se va a ir a BT. ¿Bien? De esa manera me parece que va a ser también más justo para no cargar también tanto su trabajo y puedan responder de mejor manera. Eso me significa así el compromiso de que hagan la tarea, porque finalmente si usted estuvo en clase, si logró quedarse ese rato más extra, ese rato extra, y finalmente contestó la tarea, ganó una tarea, ganó una nota. Hola, hola. Ganó una nota y se ahorró también después hacerla con, no sé, un conjunto de otras cosas que pueda deber. Así que espero que podamos hacerlo de la mejor manera. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que obviamente continúa con lo que nosotros estábamos ya hablando. Bien, confírmenme como siempre si es que se ve, por favor. Sí, Sí se profe. ve, profe. Bien, chiquillos, como dije, las notas del día de hoy van a ser tareas. Por lo tanto, eso no quita de que usted lleve igual su orden en el cuaderno. Por esta ocasión no les voy a pedir sus apuntes de clase, pero evidentemente usted sí puede ir tomando los apuntes y escribiendo lo que aparece acá. La clase va a estar grabada, pero me parece que llevar un cuaderno propio también es importante. Hemos tenido hartas noticias de este ámbito, ya, del ámbito del funcionamiento y órganos del Estado, ¿bien? Em, ¿Qué han escuchado, qué han podido relacionar con respecto a la materia de lo que ha pasado en los últimos días en Chile? Que no ha sido menor. La renuncia y la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, ¿o no? Muy bien, muy bien. ¿Quién acusó? ¿Sabes? ¿O alguien más sabe? Creo que el Senado. No, fue los diputados. Porque ahí hay una atribución. Los únicos que pueden acusar constitucionalmente o acusar a un ministro ya es la Cámara de Diputados y es el Senado el que ratifica esto. Bien, ahora, en esta situación, Christopher tiene mucha razón de que los diputados acusaron al ex ahora ministro Víctor Pérez de un mal manejo político. ¿Algún otro escuchó por qué se le acusó? ¿Por qué cosas puntuales? ¿O mismo Christopher sí escuchó eso? Creo que fue por el tema de los derechos humanos, de que no interfirió como ni se refirió a eso. Ya, derechos humanos sí hay un tema allí, y lo otro tiene que ver con los camioneros. En el fondo, se le acusó, o se le acusó, mejor dicho, perdón, de que el ministro del Interior, ex ministro del Interior, había tenido una mano muy dura para reprimir a los manifestantes a través de carabineros, ¿bien? Pero tuvo una mano muy blanda para ir con el tema de los camioneros, ¿ya? Entonces, esa desigualdad no se le entendió al ministro, y eso se le acusó finalmente. Su defensa fue bien mala en realidad, porque la defensa, sus abogados dijeron, no, eso no es tema del ministro del Interior, eso es para el ministro de Defensa.
Y la verdad es que el ministro del Interior es el que debe defender el orden en el país, ¿ya? Y él dijo, no, no, esto no es pega mía. Después echó a los abogados y contrató a otros abogados y ellos sí dijeron, no, no, ya, sí, 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 de verdad es de nosotros. Y eso fue hace como 4 días atrás. Entonces, ayer que se presentó esto al Congreso ante los diputados, finalmente los diputados votaron que la acusación iba, que estaban a favor de que se le acusara al ministro para sacarlo de su cargo. ¿Qué hizo el ministro? Renunció. Y renunció a su cargo y Sebastián Piñera aceptó. Ahí tenemos un cruce de poder entre la acusación que hace el legislativo y básicamente que afecta al ejecutivo. Spoiler para los que no han hecho la guía. Formulario. Nosotros ahora nos corresponde ver el siguiente poder. Y el siguiente poder es el poder judicial. ¿Ya? Así que nos vamos a ir con eso para que anoten, por favor, en su cuaderno, poder judicial. Si quieren la fecha de hoy, estamos a 4 de noviembre. ¿Bien? El poder judicial, como nosotros ya lo habíamos dicho, y de hecho ustedes hicieron hasta un esquema al respecto, se relaciona evidentemente con todo el ámbito de la justicia en el país. Les recuerdo que el Ejecutivo se relaciona con la administración del Estado. Les recuerdo que el Legislativo se relaciona con la creación, modificación o interpretación de leyes, todo ese ámbito, y fiscalización también. Y el Poder Judicial se relaciona con todo el ámbito de la justicia en el país. ¿Cómo hacer cumplir la ley, en el fondo? Ese es como su ámbito más importante. Y aquí vamos a tener algunas características esenciales. Conocer causas civiles y criminales. Bien, punto muy importante del Poder Judicial. Debe conocer cualquier causa civil o criminal. Resolverlas. Bien, y hacer que se cumpla lo juzgado. Eso quiere decir de que el Poder Judicial no solo dicta, no solo captura a través de carabineros y dicta a través de los jueces, sino que además tiene que trabajar en el ámbito de que los condenados estén donde tienen que estar. ¿Cómo se hace eso? ¿A través de qué? ¿De quiénes? ¿Los jueces? Los jueces dictan, pero el juez no está verificando que el condenado cumpla su condena. Pero eso se hace Gendarmería. con firmas mensuales, ¿o no, profe? ¿De nuevo? ¿Lo escuché? ¿Con las firmas mensuales? ¿Qué se hace? ¿Para el control? Es que es una condena. ¿Con los gendarmes se ve eso o no, profe? Gendarmería es justamente a través de las cárceles en Chile se ve que se vayan cumpliendo este tipo de cosas. Si hay una condena que requiera cárcel. Entonces, el Poder Judicial también está a cargo de ese ámbito. No solo de perseguir, enjuiciar, sino que también hacer que se cumpla lo que se juzgó en los propios tribunales. Ese es el punto. ¿Ya? Ahí está el papel colaborativo de Carabineros, el papel de la PDI, el papel del servicio médico-legal, el papel del registro civil, el papel también de la gendarmería, como aquí también se está diciendo. ¿Ya? Aquí hay algo súper importante. Una vez encomendada, no puede retraerse. La justicia, a eso se refiere. ¿Ya? La justicia no puede retraerse una vez encomendada. Es decir, la justicia siempre tiene que actuar. Tal vez debería haber escrito eso también. La justicia siempre tiene que actuar. ¿A qué se refiere esto? Lo explico inmediatamente. Sí. A ver, la justicia en el fondo, cuando se le presenta algún caso, se le presenta alguna situación, no puede decir, no, yo aquí no me meto, es muy complicado, nunca lo había visto, por lo tanto no voy a actuar. Y un juez no puede decir, no, no, aquí no tiene nada que ver con nosotros en el fondo, sino que ellos siempre tienen que buscar la forma de actuar. Y la justicia tiene esta característica. Una consulta. ¿Quién es ella? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿No? Les cuento que No. es Temis, la diosa de la justicia.
diosa, perdón, griega. Ella finalmente es la encarnación de la justicia. ¿Qué símbolos podemos relacionar acá con la justicia? La balanza y La la espada. balanza, Bastián, ¿por qué la balanza? Balanza y espada. ¿Por qué la balanza? Cuéntame. Por el equilibrio. Ya, Tomarle el peso a lo que hizo y después juzgarlo por eso. ya. Por ahí hay una interpretación que puede ser Equidad. válida, ¿Quién dijo equidad? Yo, profe Felipe Riquelme. Felipe también tiene razón. Es decir, todas las personas tienen que ser juzgadas igual. ¿Bien? Y para eso también tengo que sopesar. Hay muchas interpretaciones con esto, pero las que están diciendo están correctas. Tengo que sopesar también, no sé, por los hechos, ¿ya? Con las pruebas y cosas por el estilo. La justicia debe ser equilibrada. No puede, no sé si ustedes han visto alguna vez un juez que diga, no, te voy a condenar y te voy a meter en la cárcel por siempre. No puede ser eso, po. El juez tiene que ver las pruebas, ¿Verdad? Ocultas, profe. lo que se investiga y finalmente emitir un juicio. Y el juicio tiene que ser centrado, ¿ya? Alguien no puede decir, oh, te robaste una cartera, 40 años de cárcel. Ah, pero tú me caes bien, mataste a alguien, pero me caes bien, ya 2 años nomás. No puede ser eso, sino que tiene que estar siempre ligado con la ley, tiene que ser equilibrado también, según lo que se hace. Bueno, claramente que aquí, como en todos los poderes, van a haber cosas que funcionan y otras que no funcionan tanto. Parece que alguien me escribió, pero no puedo verlo en estos momentos. Ah, ya, Patricio. Hola, Patricio. Gracias por llegar. Tenemos acá otro ámbito. ¿Qué será esta venda que tienen los ojos? ¿Para qué? ¿Cuál será el simbolismo de esto? para no distinguir que, por ejemplo, nadie está sobre la ley. Para no distinguir que nadie está por sobre la ley. No distinguir bien, pero sobre la ley eso me queda como para Para no otra hacer cosa. diferencia en las clases sociales. Que Por todos son ejemplo, iguales. por ejemplo, Claro, por el Todos son iguales ante aspecto. la ley. No Todo- No mira juzgar por la el persona a la que aspecto. le está haciendo justicia, sino que tiene que ser parcial para todos, ¿no? exacto. Es decir, no importa tu color de piel, no importa tu sexo, no importa tu condición social, sino que la justicia debe atender a los hechos, ¿ya? Y no más que eso. Entonces, se identifica a la justicia con una venda en los ojos para justamente señalar eso, de que la justicia es justa, ¿ya? Es imparcial, digámoslo así. ¿Qué significará la espada? Las condenas, Que castiga. Que castiga, bien, por ahí no sé qué lo dijo, pero está bien, que castiga, que condena, en el fondo, que la justicia está, fíjense por favor en la mano hacia atrás, ya enfundando la espada, es decir, está preparada para actuar, ¿ya? No es derechamente algo que está ahí, no sé, durmiendo, sino que está activa, no ve que tiene adelante, va a ser equilibrada, pero va a actuar con la fuerza de la ley, ¿ya? Y condenar a lo que tenga que ser condenado. En esos parámetros se mide la justicia, yo diría que prácticamente todo el mundo. Y Chile no es la excepción, y que en esencia también lo toma y busca estos ideales, de que la justicia sea imparcial, de que sea objetiva y que sea condenatoria también. No sacamos nada que nuestra justicia a todo el mundo lo saque para afuera. Insisto, yo sé que hay una sensación de que no, que los jueces no hacen nada, es que los delincuentes salen rápido en el fondo, pero de, no sé, pues de uno que saldrá así como que no le pasó nada, tal vez hay 20 que sí están en la cárcel. No por nada, las cárceles están colapsadas también en nuestro país. Y tenemos una enorme cantidad de gente condenada por distintas situaciones. ¿Debería ser más? Tal vez sí. Debería haber más gente que no está cumpliendo con la ley y que no hace bien a nuestra sociedad y que finalmente anda libre, ¿ya? Pero la ley, por el papel, la constitución le otorga esto. Tiene que encomendar, tiene que siempre, mientras sea, o sea, mientras se le encomiende a ella algo, tiene que cumplirlo. Bien, vamos con lo siguiente. ¿Cuál es el ordenamiento de la justicia en Chile?
Se hace de manera simple esta pirámide, que si usted quiere la hace en su cuadernito, ¿ya? Y tenemos que a la cabeza de la justicia en Chile está la Corte Suprema. La Corte Suprema es el ente superior de la justicia en el país, ¿bien? Desde allí se manda y en el fondo se distribuye todo el poder de la justicia en Chile. De ellos, de la Corte Suprema, dependen todos los tribunales que usted ha escuchado en Chile. Ya los que tenemos aquí en Quilpué, los que están allá en Coyhaique, los que están en Arica, todos los tribunales dependen de la Corte Suprema. ¿Bien? Luego están las Cortes de Apelaciones. Vamos a especificar cada uno de ellos, así que tranquilo, no es necesario que lo anoten aquí al tiro. Y en la base, que son los más, evidentemente, todos los juzgados o tribunales de primera instancia que nosotros podemos conocer. Ya lo vamos a anotar algunos, ¿bien? Pero es importante que entiendan de que tenemos una base de muchos tribunales en el país. Tenemos una Corte de Apelaciones que está como en segunda instancia, y la instancia superior es la Corte Suprema en el país. ¿Ya? Ok. ¿Lo hicieron? ¿No? Sí, profe. Ok. Ok. Vamos a la Corte Suprema. Eso es lo primero. Si hubiésemos ido a Santiago, hubiésemos ido a la Corte Suprema. ¿Nosotros fuimos segundo o no? ¿Cuándo fuimos? En tercero fuimos a Santiago, creo. ¿El año pasado? No, en segundo, porque el año pasado quedó la patada en Santiago. Ya, y fuimos en segundo a el Museo Natural. Sí. Sí. ¿Y dónde Museo más? Natural, el Santa Lucía creo que fue, Ya. y El militar. el militar. Sí, esos tres. Bueno, en cuarto medio, junto a Marisol o Patricia, cualquiera de las dos profes que me acompañaba, el tema era más político, y el viaje que hubiese sido en cuarto medio era La Moneda, era el ex Congreso Nacional, la Plaza de Armas y la Corte Suprema, que este es el edificio, y la verdad es que están bastante cerca. De este edificio a La Moneda serán 4 cuadras, no más que eso. Esto de acá a la esquina, una cuadra más, y está la Plaza de Armas, por ejemplo. Al frente, detrás de esto, perdón, está el ex Congreso Nacional de Santiago. Entonces está todo como ahí, es el centro del poder administrativo en Chile. Bien, por favor, anoten esto también, que es importante. ¿Cuáles son las características de la Corte Suprema? La integran 21 miembros llamados ministros. No son ministros de Estado, son ministros de justicia. Es diferente, ¿ya? Son jueces ellos, pero se les llama ministros también. Ellos eligen a un presidente, entre los 21 eligen a uno, que es ratificado por el presidente de la República, por si acaso. Ahí hay un cruce de poder también. Y este juez que va a quedar como presidente de la Corte Suprema por los siguientes 2 años. De hecho, este año tenemos a un nuevo presidente de la Corte Suprema, que empezó en enero de este año, 2020, y va a estar, evidentemente, ya 2 años. Otro aspecto importante de la Corte Suprema es que superdireccionan a todos los tribunales de justicia de Chile. ¿Qué significa superdireccionan? Que en el fondo ellos administran todo el poder en Chile, desde cuánto se les paga a todos los que integran el poder, ya jueces, abogados, fiscales, secretarios, secretarias, ya técnicos, etcétera, a toda la gente que trabaja en el Poder Judicial. Ellos ven tema de platas, administran, se va a construir un nuevo centro, bien, cuántos fiscales vamos a mandar allá, las causas, esto está funcionando, no está funcionando. La Corte Suprema administra todo el Poder Judicial en el país. ¿Bien? Si hay alguna duda, por favor díganme al tiro, porque a diferencia de de los formularios, el contenido va a quedar en esta clase. ¿Bien? Las otras veces ya después lo complementamos tal vez haciendo el formulario, pero ahora
Si hay alguna duda, tiene que ser ahora, porque la próxima clase es otro tema, y así. La Corte Suprema está a la cabeza del Poder Judicial. Quédense con eso, por favor. Ojalá. La integran 21 ministros, entre ellos, uno es el presidente, se elige por 2 años, y la Corte Suprema administra todos los tribunales de justicia en el país. Bien. Una pregunta surge de este mismo cuento. ¿Alguien ha tenido alguna instancia de ir a un tribunal? Por favor, si es un tema muy sensible, no estoy pidiendo que me lo digan, ¿ya? Sino que sí, conozco el familiar, o sea, conozco el tribunal de familia, el tribunal local, no sé, de lo que sea. ¿Alguien ha tenido alguna interacción con el Poder Judicial de por medio? ¿Ninguno? Ninguno. Bien. Está bien que no lo hayan tenido, pero estoy seguro que de repente sí puede haber sido un tema de pensión. Profe, creo que yo, ¿En qué sentido te acuerdas, Felipe? ¿De que se puede cuando me comentar? llevaron detenido por las marchas. Te llevaron detenido ¿O no? por las marchas. Sí. Ya. Yo también, profe. ¿Ya también por las marchas? Pero no. Ah, ya. No fue por un tema de un viejo verde. Por Ya, así decirlo. y tuviste una situación donde tuviste que llegar a un tribunal. Sí, cada vez que llegaba al colegio me tenía que ir en una micro en la mañana. Y todos los días se subía el mismo caballero. Y entonces él se ponía detrás de la micro. Y como la micro se iba llena, una vez me tocó mi parte íntima, entonces tuve que ir con mi abuela. Lo denunciaron. Sí, lo denunció. Mira, eso ocurre lamentablemente más de lo que nosotros pensamos. Más de lo que nosotros creemos. En realidad ocurre mucho. Y lamento que te haya ocurrido, Valentina. Y qué bueno que pudieron atender a un tema judicial y ojalá haya pasado más, no quiero entrar en detalles, pero finalmente ojalá haya tenido una repercusión también para el tipo este. Y lo que comenta Felipe también, en el hecho de terminar en un tribunal por alguna circunstancia de calle, ¿ya? Que puede ser eso, la marcha, puede haber sido, no sé, porque te robaran algo, etcétera. Los poderes, este poder, el judicial, atiende este tipo de cosas, ¿ya? La justicia no es solo crímenes, por si acaso, no es solo el hecho de que asesinaron a alguien, sino que pueden ser cosas súper complejas como lo que está contando Valentina, puede haber sido incluso anecdótico como lo que está diciendo Felipe, que a lo mejor en su momento fue chistoso o no, y después en el tiempo se transforma en chistoso, independiente, puede haber sido, no sé, pues si a alguien lo detuvieron por pelear en la calle, si alguien chocó un auto, o cosas incluso más, también más personales. Me pasaron un parte. ¿A quién? No vi el nombre. Maxi, ¿Te pasaron un parte? sí me pasaron un parte. ¿Y la razón? ¿Se puede saber? Por andar sin licencia. Sin licencia. Se le quedó en la casa la licencia. Sí. Ya. Bueno, también hay un tema. Y vas a llegar Fui finalmente. jugado y todo. Y me hicieron sacar la licencia y todo. ¿Y qué edad tenías a todo esto? No, pues ahí tenía 18. Ah, ya. Ya. Y ahí sacaste la licencia. Sí, después de eso tuve que ir a sacarla. Tuve que pagar como ¿Te la 160 retuvieron? lucas. ¿Te la retuvieron? Un mes. Sí, po. O sea, es bien extraño en ese sentido cuando alguien que no tiene licencia y está en edad, lo detienen, le hacen sacar la licencia y se la retienen. Como Disculpe, profe. dime, Ah, no, Maxi, ¿te quitaron el auto? no me lo quitaron. es que depende de la circunstancia de quite del auto. No, porque yo tengo ahí bla bla con los... Ah, ya, ya, está bien, está bien. En ese sentido, chiquillos, nosotros habitualmente estamos en esta, ¿ya? Ahora, no todo llega en nuestro caso a algo de connotación importante, ¿ya? De la Corte Suprema. En la Corte Suprema, la verdad es que si bien ve casos como de los que ustedes están relatando, ¿ya? Esos son unos tipos de sala que tiene la Corte Suprema, que este edificio es súper grande y tiene muchos sectores, ya donde se atienden este tipo de casos. Pero la Corte Suprema se destaca en el fondo por ser la última instancia de poder, es decir, después de la Corte Suprema no hay nada más. Sobre ello está Dios,
una cosa así. Entonces, la Corte Suprema es la que determina finalmente casos, y casos muchas veces de connotación nacional. ¿Bien? Creo que aquí lo había puesto, no, todavía no. De ahí voy a comentar ese punto de la connotación nacional. Otro tema más de la Corte Suprema, esa es la Corte Suprema por si acaso. Aquí están los 21 integrantes. ¿Se me ve? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, Aquí, profe. aquí decía que la internet es inestable. Bueno, estoy. Sí, se había escuchado un poco recortado. Ya. El tema es que aquí están los 21 miembros. Ustedes ven que hay hombres y mujeres, ya, ministros. Y como dice acá, es el Tribunal Supremo de la República. Es la instancia superior de nuestra justicia, para que anoten eso también. El presidente actual de la Corte Suprema es el señor Guillermo Silva, ¿ya? Que empezó su cargo en enero de este año. Si nosotros citáramos a las personas más importantes de cada poder del Estado, tendríamos a Sebastián Piñera, tendríamos al presidente de la Cámara de Senado y presidente de la Cámara de Diputados, y tendríamos a este señor Guillermo Silva como presidente de la Corte Suprema. Entonces, él pasa a ser una de las personas más importantes de la administración estatal, ¿bien? Y especialmente representante de la justicia en Chile. Como dice acá, esta es la entrada de la Corte Suprema, ¿bien? Si se fijan acá también tenemos a Temis, la diosa, sin los de otros símbolos, pero porque básicamente se entiende que también adentro produce todo el ámbito de la igualdad, sino que ahí es un simbolismo esta estatua. Son la última instancia de los conflictos judiciales más domésticos y también los más relevantes del país, como puse acá. ¿Qué casos emblemáticos se han visto, por ejemplo, en la Corte Suprema? El caso Penta, ¿ya? Violaciones a los derechos humanos en distintos ámbitos, actuales o antiguos, ¿ya? Caso Bombas, de los que hemos visto también nosotros, y por ejemplo el caso Catrillanca, que en su momento seguramente lo conversamos. Todo este tipo de casos que son de connotación nacional, de conocimiento público, hay muchos casos, imagínense por favor la cantidad de miles de casos que se ven en un tribunal, sin embargo hay algunos que llegan a nuestro oído, porque salen en la prensa, que tienen una connotación mucho mayor. Ese tipo de casos habitualmente lo lleva la Corte Suprema. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Consulta sobre ¿Eso se escribe también, profe, o no? Yo insisto, todo lo que está puesto acá, la idea es que lo vayan Ya. escribiendo, ¿ya? Ojalá, mientras yo voy hablando, usted lo va escribiendo, para no pausar tanto y esperar que escriban. Como les digo, cada uno de estos casos, bien, se transforman en una connotación a nivel nacional, con mayor o menor detalle, lo vamos a conocer. Y también a partir de estos casos, o sea, de estos casos tratados en la Corte Suprema, también hay casos particulares, como los que ustedes comentan, una tuición, una herencia, una estafa, o cosas por el estilo, también se ven en la Corte Suprema, pero eso en ciertos lugares que tiene, ¿ya? O sea, funciona como un tribunal gigante supremo y también funciona como un tribunal a menor escala por cosas particulares de los ciudadanos, ¿ya? Que tengan algún problema. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Sí. Recuerden que estaba esta pirámide, donde a la cabeza de esta pirámide estaba la Corte Suprema. La segunda instancia es esta, la Corte de Apelaciones. ¿Bien? La Corte de Apelaciones. Pregunta. ¿Qué diferencia ven entre esta estatua y la primera que vimos? La posición y que no tiene los ojos vendados. Ya, no tiene los ojos vendados. La posición es distinta. ¿Qué más? La balanza no está colgando. La balanza Lo que no lleva en las está- manos. Lo que tiene en la mano es la balanza y la espada. ¿Qué significa? Profe, yo lo veo más imponente.
¿Se ve más imponente? Se ve más chora, ¿no? Sí, es más cuerpo. Fíjense que esta estatua es de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. ¿Ya? Esto está en Valparaíso. Ahora, claramente es distinta. No sé si tengo... Acá, ahí está más claro. Tribunales de Justicia en Valparaíso. Temis, como dije, la diosa de la justicia. Si se fijan, tiene la espada sin enfundar. Es decir, la espada está ahí como al lado. ¿Ya? No tiene vendaje en los ojos. Y básicamente no tiene la balanza tampoco que dijimos que era muy característica del Poder Judicial. ¿Qué significará? ¿Quién se atreve a dar una razón, sentido? ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué esto existe? Esto está en Valparaíso, detrás de la Plaza Sotomayor, donde está la cosa de los marinos. Atrás de eso está este tribunal. Y lo primero que te vas a encontrar, porque esto está en la calle, te vas a encontrar con esta estatua. ¿Quién se aventura a decir qué pasa allí? No tiene nada que ver con el ruido de Quiere sable, decir que ¿verdad? las normas son distintas para las A personas ver, que van a ser castigadas, ¿o no? espera un poquito, Esteban me dijo del ruido de sables, la verdad es que no tiene mayor relación con eso. De hecho, creo, si mal tengo entendido, es mucho más antiguo que eso la estatua. Felipe, me dijo, Que seguramente las personas que van a ser castigadas no van a hacer lo mismo que con el poder, el primero que pasamos. ya, es decir, seguro que tú me estás diciendo que puede que en Valparaíso la cosa no funcione como debería funcionar en todos lados. Ya, tal vez la justicia en Valparaíso se vio que no era tan así. Dejemos esto en pausa, porque tiene que ver con la tarea, ¿ya? Pero ojalá no pierdan de vista esta imagen. Recuerden, Tribunales de Justicia de Valparaíso, Temis, la diosa de la justicia, porque la tarea ve relacionada con eso. Ok, ¿quiénes son la Corte de Apelaciones? Que es la segunda instancia, ¿ya? La Corte de Apelaciones. Son los tribunales superiores a nivel regional. La Corte Suprema a nivel nacional, que también actúa en la región de Santiago, o en la región metropolitana, pero estos tribunales de Corte de Apelaciones hay uno o dos, dependiendo de la cantidad de personas, por región. ¿Bien? Cada región tiene su Corte de Apelaciones. Ahora, ¿qué hace la Corte de Apelaciones? La palabra lo dice, apelar. Es decir, si tú no estás de acuerdo con algo que se dictó en los primeros tribunales o juzgados, puedes apelar a una instancia superior. Y esa instancia superior es la Corte de Apelaciones. Vamos a simplificarlo a lo que más se pueda. Supongamos en el contexto del colegio, que el profesor te pone un 4 por un trabajo que según tú estaba brillante. Hablas con el profesor, que haría la semejanza de un tribunal de primera instancia, y el profesor te dice, no, esa es la nota. ¿Ok? Usted se va a una segunda instancia. Los que han pasado por esto, ¿dónde La jefa tendrían que ir? UTP. A la jefa UTP. La jefa UTP sería la Corte de Apelaciones. Es decir, ella va a tener que ver la situación, ¿ya? Ahora, ella puede contravenir lo que dijo el profesor y decirle, no, profesor, usted está equivocado y la nota debería ser mayor, ¿ok? O podría ratificar y decir, lo siento, querido alumno, pero el profesor tiene razón, por lo tanto, la nota va con lo que dice el profesor. Si la Corte de Apelaciones dice eso, en esencia, la situación debería quedar ahí, pero tú podrías seguir en instancias superiores hasta llegar a la Corte Suprema. ¿Quién sería la Corte Suprema según el ejemplo? El director. El director. Sería el director, el que finalmente podría zanjar esto y después del director ya no hay nada más. Entonces ahí, en ese ejemplo, tenemos ahí los tres escalafones. ¿Bien? La Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, que como dice ahí, deben conocer las resoluciones de otros jueces, que ahí está el caso del juez de garantía o dictado de en primera instancia. Ya voy a explicar eso a través de también la imagen. Y también conocer, por supuesto, todo lo que se dice en ese juicio, ¿ya? Para que así de esa manera se pueda apelar justamente y hacer un segundo juicio.
¿Ya? ¿Está muy enredado esta parte? Lo Un simplifico. poquito. Si quieren lo simplifico con respecto a lo que dice ahí, que puede estar un poquito más técnico. La Corte de Apelaciones es un tribunal de segunda instancia. Es un tribunal de segunda instancia. Donde se reevalúan juicios anteriores. Donde se reevalúan juicios anteriores. Entonces, voy a ir a la pirámide, por si acaso, para que entendamos esto. Si acá, en los tribunales de primera instancia, que estos tribunales son los que hay en todos lados, tribunal de policía local, los tribunales de familia, el tribunal de lo civil en lo penal, el tribunal de lo laboral, todos los tribunales que vemos, que aquí en Quilpué hay varios, cerca de la Plaza Vieja hay varios tribunales alrededor. Todo lo que se dicte ahí es primera instancia. Si alguien no está de acuerdo con eso, se va a esta segunda instancia que es la Corte de Apelaciones. ¿Bien? Y si aquí la cosa no queda bien, nos vamos a la tercera y última instancia que es la Corte Suprema. Ese es el punto. ¿Ya? Entonces, decíamos que la Corte de Apelaciones, este Tribunal Superior Regional, ¿bien?, que conoce lo que dijo en la primera instancia y es una reevaluación del juicio. Ahí hay una Corte de Apelaciones, en este caso en Concepción, por ejemplo. Bien. Acá tenemos un esquema, no es necesario que lo hagan, por si acaso, pero es para entender un poco lo que acabo de mencionar con la pirámide. La Corte Suprema está a la cabeza de todo esto. Esto está en su libro, de cuarto, por si acaso. No me acuerdo la página exacta, pero posterior a lo que hablamos del Ejecutivo y Legislativo. La Corte Suprema, después abajo de la Corte Suprema está la Corte de Apelaciones, y ahí están todos los juzgados y tribunales que tenemos en Chile. Fíjense por favor, los civiles, los juzgados de familia, los de cobranza laboral y previsión, juzgados de letras y del trabajo, juzgado de garantía, de competencia, del crimen, y así sucesivamente los demás juzgados que tienen mayor o menor importancia, depende de lo que estemos hablando. La verdad es que lo que hacen los tribunales, todos esos tribunales, lo que vamos a ver en la próxima clase, no todos, porque evidentemente son muchos, pero sí vamos a ver algunos. Cada tribunal tiene su especialidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú, por ejemplo, tienes algún problema familiar, por ejemplo, de tuición, de no pago de pensión alimenticia, de violencia intrafamiliar, no te vas a ir a meter al Tribunal de Cobranza Laboral y Provisional. Tienes que buscar dónde está el Tribunal de Familia, porque ellos ven esos temas, esos jueces ven, esos fiscales investigan esos temas. Entonces, cada tribunal tiene su propio tema. ¿Me entienden? Eso en los tribunales de primera instancia. La Corte Suprema atiende en segunda instancia todos los casos que no quedamos conformes del juicio. ¿Bien? Y la Corte Suprema a su vez ve todo lo que sigue avanzando si es que no se está conforme. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Ya viene la tarea. Se lo voy a decir casi al tiro. ¿Hay alguna duda al respecto? Entendiendo entonces que tenemos la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, porque esos dos son los que vimos ahora. Corte Suprema como ente superior de la justicia y la Corte de Apelaciones como un tribunal de segunda instancia. Y la próxima clase vamos a ver algunos tribunales de primera instancia. ¿Hay alguna duda? No, profe. No. Bien. La idea de estas clases, tal vez cambie un poco la modalidad, pero es que tomemos un tema más acotado, ¿ya? Más acotado, en este caso todos corten nomás, la apelación y suprema, lo expliquemos en la clase, se entienda,
hagan una tarea y lo dejamos ahí, ¿ya? Y ahí ganamos una nota con las tareas. La próxima clase seguimos avanzando, pero tomamos ese tema, ¿ya? Espero no se vayan a perder porque no es la idea. La idea es que sea más puntual, más direccionado. ¿Cuál es la tarea? Ah, por si acaso, ella se llama Justina. Es una caricatura hecha por el Poder Judicial y de hecho si usted se mete a YouTube, pone ahí como Poder Judicial y ellos crearon estos personajes que te explican cómo funciona el Poder Judicial. Si alguien no lo entiende, con lo que yo dije, lo puede ver en YouTube, ¿ya? Está Justino y Justina. Y ellos explican lo que es el Poder Judicial en YouTube y es bastante simple en realidad. Tarea online número 1, para que la anoten por favor. Número 1, averigua una razón. ¿Por qué pongo una? Porque se van a encontrar como con 4, ¿ya? Se van a encontrar como con 4 razones del por qué la estatua de Valparaíso es distinta, ¿ya? Una razón de por qué la estatua del Tribunal de Valparaíso es diferente. Se van a encontrar como con 4. Traten de buscar, leerlas y a la más coherente, ya ustedes digan, oh, debe ser esa. Lo anota en su cuaderno. Esto es un poquito más de anécdota, porque en el fondo, el día que usted ande por Valparaíso y ande con amigos o algún futuro su familia, ¿ya? Va a pasar por ahí y decir, yo sé por qué esa estatua es distinta, ¿eh? Y se va a acordar de este momento del día de hoy. Es un poco la idea de esta tarea, conocimiento popular. Y la segunda es averiguar y relatar brevemente 2 casos juzgados de interés nacional en la Corte Suprema. ¿Bien? Ese puede que cueste un poquitito más encontrarla. Solo 2 casos. Cuando digo relata brevemente, me refiero que en un par de líneas usted me diga de qué se trata el caso. Incluso yo puse algunos ahí. Los que anotaron en el momento que yo puse la diapositiva, pueden buscar esos casos, que fueron juzgados en la Corte Suprema. Ahora, si usted no anotó, puede buscar en Google así, casos de la Corte Suprema, y le van a aparecer muchos. Y ahí usted elige 2, lo explico brevemente, y me lo envía a mi WhatsApp. Bien, esa es la tarea, chiquillos, del día de hoy. ¿Lo anotaron? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ya, dejo de compartir entonces. Dejo de compartir. ¿Hay alguna duda o consulta al respecto?